Soy Hannes Kalish, vengo del Chaco Central, de una comunidad en Xlet, y estuvimos hablando en esta semana sobre el tema de la educación indígena. Comencé a relatar un poco de la historia del pueblo en Xlet el martes pasado. Hablé de la guerra del Chaco, que entró en medio del territorio de los Enjet y que trajo mucha violencia para ellos. Había gente asesinada, habían mujeres violadas, habían desplazamientos, y al mismo tiempo entraron los menonitas para poblar esta región en medio del territorio Enjet. Además había una epidemia de viruela que costó la vida a 2/3 del pueblo, así que era un tiempo muy difícil. Y cuando terminó la guerra ya estaban los menonitas asentados y los Enjet no pudieron ya moverse en la forma como hacían ellos normalmente. Entonces había un constante aumento de presión y ellos decidieron en un momento de rendirse a este nuevo mundo. Se dejaron bautizar como pueblo entero en muy pocos años, y allá comenzaron a pedir por escuelas, aunque al principio habían rechazado la escuela como experiencia. Hay muchos relatos sobre esta primera experiencia con la escuela. Con este trasfondo histórico quería mostrar la perspectiva que el pueblo tiene sobre la escuela, que fue asumida como parte de un trueque, la apuesta a una vida diferente, porque la propia forma de vivir ya no era posible bajo las constelaciones cambiadas, y la escuela entonces, a partir de una iniciativa externa, tenía que cubrir esta necesidad por educación que surgió cuando no podían ya vivir como habían vivido, pero tampoco sabían cómo vivir a esta nueva manera. En este sentido he explicado ampliamente cómo la escuela cumple el rol de un mecanismo importante dentro de la empresa colonial. El colonialismo es cuando se quita a un pueblo sus tierras, sus espacios, y cuando después se sustituye lo que es de este pueblo a través de modelos, mecanismos, instituciones que vienen de fuera. Y la escuela funcionó sobre este eje, que trato de hacer algo del pueblo Enjet que no había sido anteriormente y que se escapaba también a sus posibilidades propias de hacerlo, sino dependían de repente de la iniciativa externa. Todo eso he relatado en relación al pueblo Enjet, pero es un proceso que de forma similar se ha repetido en los demás pueblos del Chaco y también en los pueblos de la región oriental. Entonces hemos hecho un amplio análisis de la escuela que enfatiza específicamente eso, que la escuela se impone sobre la sociedad autóctona, que aparenta ser un mecanismo para ser incluido en la sociedad nacional, pero eso ocurre a través de la exclusión de todo lo autóctono. Entonces es un mecanismo que aparenta dar inclusión al costo de la exclusión. Y en este sentido he propuesto que deberíamos ver por otras formas de garantizar el aprendizaje.
la escuela impone una educación que siempre es una educación de fuera, de contenidos de fuera, también con metodologías de fuera, pero la sociedad tradicional ha tenido muchos mecanismos, muchos procesos de aprendizaje dentro de su seno. Y esos procesos de aprendizaje siempre fueron acompañados por toda la sociedad. El aprendizaje tradicional era un aprendizaje como acto social, un aprendizaje en sociedad, y no como hace la escuela, como una educación, como algo que se impone, que se hace con el alumno dentro del aula o dentro de una jaula. El aprendizaje tradicional en la sociedad ha funcionado muy bien. Si pensamos, por ejemplo, que capacitaba a la gente de enfrentarse con el tigre, eso era algo que no podían ensayar anteriormente, sino si se enfrentaban con el tigre era la cuestión, matar al tigre o ser matado por el tigre. Y no hay relatos de que un Enlit hubiera sido matado por el tigre. Le ganaban al tigre en una lucha mano a mano sin arma de fuego, y sus formas de aprendizaje eran capaces de preparar para eso. Entonces, si hablamos de un aprendizaje dentro de la sociedad autóctona, no hablamos de quedarse solamente sobre lo visible, pues el aprendizaje en sociedad significa aprender sobre lo que se habla dentro de esta sociedad. Y lo que se habla da acceso a lo que no se ve. El aprendizaje en la sociedad autóctona da acceso a lo que no se ve. No significa quedarse dentro de lo que está esta sociedad. Si hablamos de un aprendizaje propio, en vez de entender la educación como ofrecimiento de contenidos de fuera, entonces eso no significa volver hacia el pasado, como dice un frecuente prejuicio, sino significa que la sociedad misma pueda decidir sobre qué quiere compartir con los jóvenes. Es reconstituir su propia vida sobre este presente que ahora es su realidad. He enfatizado en este sentido que las imágenes son muy importantes. En la vida tradicional, en las imágenes que había, por ejemplo, los rituales durante la fiesta servían como enganche para hablar sobre todo lo que se manejaba en este pueblo. En este sentido, estas imágenes siguen siendo muy importantes si queremos hablar de un aprendizaje propio. Y posibles imágenes son, por ejemplo, algunas fiestas que se siguen realizando, también el movimiento dentro del territorio ofrece imágenes de esta índole, porque cuando se llega a un lugar específico se habla sobre aquello relacionado a este lugar, y de esta manera se inician procesos. Hemos terminado esta semana de reflexiones y he insistido en que es necesario apoyar espacios de aprendizaje fuera de la escuela, porque no podemos eliminar la escuela, y tampoco la escuela puede entrar en un diálogo con la vida autóctona, porque la vida autóctona está totalmente desvalorizada en este momento, y un diálogo solamente puede originarse en un contexto de equilibrio. Entonces es importante de desarrollar experiencias, que la sociedad indígena desarrolle experiencias al lado de la escuela, y recién cuando se afirman estas experiencias se puede entrar en un diálogo con la escuela. Y para el efecto es importante buscar lo que hay, ver lo que hay. Es importante que ustedes sean creativos, y es importante también que no piensen
desde los límites. Los límites los hay que discutir cuando se llega a estos límites, pero no ya previniendo, hablar de los límites como para evitar un andar, un avance. Es mucho trabajo de lo que hablo y no sabemos por dónde vamos a salir, pero es un trabajo que tienen que hacer básicamente las comunidades indígenas y las personas que apoyan a estas comunidades pueden hacer eso, apoyarlas y nada más. No pueden asumir ningún protagonismo para estirar a estas comunidades.